Javier, nosotros somos un grupo de estudiantes de instrumentación de la UIS. Está conformado por 4 integrantes. Está por Germán Contecha, Duván Peraza y Alejandro Gutiérrez. Aquí les habla Andrés Carreto. Estamos trabajando en transmisor de presión diferencial. Utilizó un sensor MP5010 para la calificación del botellón de agua y se midió entonces tomando de punto de referencia de cada 0 centímetros hasta 40 centímetros más o menos por acá, y se graficó tensión de salida del sensor versus la altura del botellón. Entonces acá está la altura versus tensión, y esos datos ya se incluyeron después en la programación del microcontrolador. Las etapas que nosotros usamos para caracterizar nuestro sensor a unas tensiones legibles por el Arduino, el micro que utilizamos, fue obtener una etapa amplificadora de una ganancia de 1.5, aumentando la tensión que nos botaba el sensor. En esta parte utilizamos un seguidor de tensión y acá nos basamos en un RTX 117 para obtener en este nodo una tensión de 1 a 5 voltios que pase por el seguidor de tensión y la tensión sobre la resistencia para obtener una corriente de salida de 4 a 20 miliamperios. Un voltaje de referencia de 5 voltios para garantizar de 1 a 5 voltios en este nodo. Esta es la PCB que se desarrolló para el proyecto, obteniendo acá en este lado derecho la etapa correspondiente al micro, en el lado izquierdo lo que corresponde a la amplificación. Se utilizó un regulador de tensión, un regulador de 5 voltios, un transistor TIP 41C, condensadores para regular las tensiones del regulador de tensión. El amplificador es un amplificador de polarización single, LM324. La máxima tensión con la que se puede alimentar son 26 voltios el rectificador de tensión. Y estos dos cables, el rojo y el negro, son las salidas de la corriente. Al dejar el circuito abierto, sería la carga que va a operar el sensor de presión o la señal que va a enviar de 4 a 20. Una vez teniendo la señal que se quiere censar, en este caso que es la altura contra la tensión de salida, obtenemos una ecuación la cual vamos a ingresar a nuestro programa en Arduino de la siguiente manera. Obtenemos la pendiente, que en este caso fue de 9,9139, ingresamos aquí para la ecuación de la altura. Y lo igual con el corte, con el punto del corte, que en este caso es de menos 8,6459. De igual forma se sacó la ecuación para la corriente. Para calcular esta ecuación simplemente se utilizaron los puntos máximos de la tensión, que en este caso los puntos máximos y mínimos. Para el caso de 0,87 la corriente de salida va a ser 4 miliamperios, y para la tensión máxima, que es de 4,55, el valor de corriente es de 20 miliamperios. Se hizo una regresión que dio como resultado esta ecuación de acá, menos 0,019 más 4,6195. Estas ecuaciones son importantes al momento de hacer la programación del microcontrolador, ya que son las que me van a regir el comportamiento de la altura y por consiguiente de la corriente y de la presión para ser observadas posteriormente en el LCD. Para poder visualizar mejor los datos, se utilizó una LCD Keypad, la cual cuenta con una serie de pulsadores, los cuales fueron programados para poder apreciar diferentes parámetros como son la altura, la presión, la intensidad de la LCD y la corriente que pasa por el circuito, a medida de que se va aumentando el nivel del agua. Bueno, entonces vamos a apreciar un poco cómo está desplegado nuestro menú. Entonces
Aquí tenemos la altura, la seleccionamos y ella nos muestra la altura en centímetros. También cuenta con la intensidad, que es la intensidad de la LCD. Cuenta con la corriente, entonces él nos arroja un valor de 4 mA en este momento, ya que el tanque se encuentra en su valor mínimo. Al igual podemos encontrar valores de la tensión. Ese valor corresponde a la tabla que se sacó al momento de caracterizar el sensor. Por último también encontramos un menú de presión, y este menú de presión nos muestra en diferentes unidades, en atmósferas, en PSI y en metros de columna de agua. La siguiente parte de nuestra sustentación corresponde a una prueba de valores de corriente, tanto suministrados por el Arduino en la pantalla, como el medido por el multímetro. Efectivamente corresponde a 0 centímetros, aproximadamente 4 miliamperios a la salida. Podemos llenar el tanque. ¿La tensión lo mostró? Lo que vamos a empezar a hacer son pruebas de medición de presión, altura, corrientes y tensiones generadas por el sistema de medición diferencial. Entonces, ahí se puede observar que el nivel de altura en el botellón son 3 centímetros. La corriente que nos está mostrando el multímetro para esa presión y altura, 5 miliamperios. Nuestro display nos está mostrando 5 miliamperios, 5.5 miliamperios. Vamos a proceder a mirar la altura que nos suministra el transmisor de presión diferencial. Como observamos, ven los mismos 3 centímetros del tanque. Podemos observar luego la corriente 5.5, igual que en el multímetro. Podemos ver la tensión, que corresponde a 1.2 voltios. Y por último vamos a observar la presión que genera ese nivel de líquido. Serían más o menos 0.003 atmósferas. Vamos a cambiar la unidad, serían 3 centímetros de columna de agua, y la presión en PSI sería 0.04. Vamos a hacer otras pruebas con distintos niveles de líquido. Nuestro nivel de líquido aproximadamente son 10,5 centímetros. 10,5 centímetros. Miramos en nuestra LCD que más o menos son 10,5, 10,7 aproximadamente. Vamos a revisar la corriente suministrada. Sería 9,03 miliamperios, igual que en nuestro multímetro. Podemos observar también la tensión que está leyendo el micro, sería 1.96 voltios. Y vamos a observar la presión por último. La presión para 10.5 centímetros es de 0.15 PSI, 10 centímetros de columnas de agua, y sería 0.01 atmósferas. Podemos regresar a hacer otra prueba.
nivel de líquido que se observa en el tanque son 17,5 centímetros. Observemos en nuestro dispositivo transmisor de presión la altura, 17,5 centímetros, 5, 6. Podemos observar la corriente de salida para esa presión, serían 12,22. Nuestro multímetro se observa la misma lectura. Podemos observar la tensión del micro que está recibiendo el micro para analizar los datos, 2.64. Analicemos la presión. En la presión tenemos 17 centímetros de columnas de agua. En otra presión observamos 0.01 atmósferas. Y la próxima son PSI, 0.25 PSI. Podemos hacer otra prueba. Entonces, la altura en nuestro tanque aproximadamente son 32 centímetros. Se observa ahí. Entonces, en nuestro dispositivo observamos que la altura son 31,5, 31,6. Observemos la corriente que nos entrega el transmisor, 18.06, 07, 072, igual que en el multímetro. Observemos la tensión, son 406 voltios. La presión en PSI son 0,447 PSI. En centímetros de columnas de agua tenemos 31.52. En atmósferas tenemos 0.03 atmósferas de presión. Y por último vamos a tomar la presión final del transmisor de presión a los 37 centímetros de altura, en el cual se registra la boquilla de baja presión. A esa altura serían 37 centímetros aproximadamente. La altura mostrada por el sensor son 36.8 centímetros. La corriente son 20,08 miliamperios, igual que en el multímetro. La tensión en el micro son 4,5 voltios y la presión final serían 37 centímetros de agua, serían 0,03 atmósferas de presión y serían en presión en PSI 0,51 PSI. Y es así como damos por finalizada nuestra sustentación
habiendo argumentado todo respecto a la programación, a las pruebas en el tanque, al sensor, a la PCB y pues, gracias.